Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de hoy miércoles por la noche. En esta segunda vamos a abordar, ya lo decíamos, el acuerdo ministerial publicado el día de ayer por el Ministerio de Comunicaciones y que se refiere a las medidas que deben de ejecutar las empresas, los operarios, los transportistas del servicio extraurbano, tanto largo como corto, el servicio también de turismo agrícola e industrial. Tenemos dos invitados a quienes les doy la bienvenida, Gamaliel Chin y Conrado Reyes. A ambos buenas noches. Buenas noches. Gracias. Iniciamos Buenas con noches, don Mariano. Buenas Gamaliel noches. Buenas noches. Chin. Bueno, el acuerdo fue firmado, ha generado mucho debate, no solo de algunas de las especificidades que les están exigiendo a los transportistas, pero en particular hemos escuchado ese régimen sancionatorio que lo han denominado como dracónico y no consensuado. Aparte está la discusión, que también lo abordaremos, de que al restringir o al limitar tanto el número de pasajeros que pueden transportar, hay necesidad de revisar tarifas. Esos serían los grandes temas. Don Gamaliel Chin, escuchamos su posición. Muchas gracias. Buenas noches a la teleaudiencia y a ustedes por tomarnos en cuenta ante esta entrevista. Quisiera empezar diciendo lo siguiente. Lamentablemente, pareciera ser que han tenido mucho tiempo durante la pandemia, la suspensión del servicio para prepararse a la reactivación y se tomaron el tiempo para perderlo y lamentablemente las consecuencias son las que estamos viviendo. Han actuado de una manera muy sorpresiva, llamémoslo así, poco preparada, lamentablemente inesperada las respuestas, han pretendido cosmetizar las propuestas de protocolos de bioseguridad, diciendo de que estamos participando de una manera responsable e involucrándonos, pero diciéndonos las cosas a medias. ¿Y a qué me refiero? A nosotros nos dijeron de que era una guía para formar un protocolo en función de lo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social nos había notificado desde el día 11 de junio de este año. Esa circunstancia que se le hicimos de conocimiento a la Dirección General de Transportes nunca fue tomada en consideración, a pesar de que lo manifiestan de esa manera, y fue la sorpresa que a finales del mes de julio vienen con la sorpresa del protocolo cosmetizado por la DGT. La situación que nadie sabía de los que asistimos a dicha presentación fue que 2 o 3 días después, oh sorpresa, está el acuerdo ministerial en la que existen sanciones que lamentablemente para cuidar la vida de los usuarios y operadores nos exigen y nos condicionan a nosotros sin estar en el autobús de una manera draconónica. Es imposible confiar de las autoridades cuando al final de cuentas lo único que hacen es pensar políticamente sin saber quién paga la factura y en este caso seríamos nosotros los transportistas. La ocupación que se nos está planteando, partiendo del 50% de la ocupación, dado de que desde nuestra perspectiva en todo el país nuestra operación será con el 50% y no como ellos dicen de que existe un naranja que también es 50%, que un amarillo 75%, sino que el resumen de esto es la ocupación al 50% de todas nuestras unidades. ¿Qué significa? Nuestra detención del servicio el día 16 de marzo del 2020 nos implicaba un costo de tarifa específica con la ocupación autorizada. Pero si ellos de manera unilateral, tomando en consideración la pandemia, deciden reducir la ocupación al 50%, una simple matemática dice que para poder mantener el sistema de transporte en movilidad, significa que cada usuario, esperando que racionalice su uso, deba de pagar el doble para su servicio específicamente. Doctor Conrado Reyes, ¿cómo analiza usted esta situación? Porque dentro de este mismo acuerdo hay cosas, la prohibición del consumo de alimentos, por ejemplo, hay personas que por niños pequeños, personas con diabetes, tienes que consumir alimentos cada cierto tiempo. Por poner un ejemplo de las cosas que están en este acuerdo, ¿cómo lo analiza usted? La verdad, Carmina, buenas noches. Es lamentable, esos requerimientos no los veo tan graves. El problema que existe es que las autoridades de transportes, específicamente del Ministerio de Comunicaciones y el viceministerio a cargo, incluyen ahí la creación o el invento de unas sanciones para ellos que no tiene respaldo legal, que no tiene respaldo en ningún acuerdo gubernativo previo y que también viola derechos de los porteadores o de las empresas autorizadas a operar el servicio. Pareciera más una intención de no permitir a los transportistas trasladar a la población de un punto A a un punto B
a pesar de la gran necesidad que tiene la persona de movilizarse y que actualmente están pagando hasta 50, 100 quetzales por cada viaje que realizan de cualquier municipio circunvecino a la capital o de aquí a cualquier cabecera departamental próxima. Eso está sucediendo todos los días. Y otro asunto importantísimo, a ninguna industria, a ninguna empresa que esté transportando actualmente desde la pandemia a su personal en autobuses se le ha requerido o se le ha exigido que mantengan aislamiento o que lleve solamente el 50% de ocupación. Vean ustedes, o todos podemos ver circulando microbuses cerrados con una ocupación mayor a la capacidad real de la unidad, o autobuses incluso rentados o alquilados a terceros que actualmente están movilizando personal de industria, de maquila, etcétera, sin ningún control y sin ninguna medida. Otro tema es que se pretende sancionar al transportista autorizado sin tener una previsión de sancionar realmente a los transportistas que no están registrados. Entonces, serviría esta nueva regulación únicamente para sancionar o para impedir que el transportista autorizado pueda desempeñar la actividad, pero eso repercute en limitar la libertad de locomoción que tienen los guatemaltecos ante la necesidad de llegar a sus centros de trabajo o de actividad productiva, porque definitivamente la van a tener que hacer, como se ha hecho en los últimos 3 o 4 meses, en condiciones insalubres y de mayor foco de contagio. Eso no lo están tomando en cuenta las autoridades. Es mejor que se mantengan ciertos protocolos, como ya todos hemos estado habituados, de distanciamiento social, de mascarilla, lavado de las manos en gel, etcétera, pero que se haga en una forma real, verídica, sin permitir que las autoridades o los subalternos que estén inspeccionando en carretera realicen actividades extorsivas o ilícitas en contra de los propietarios de las unidades en caso que se dé cualquier situación en el camino, porque realmente eso es lo que va a pasar. Van a salir las unidades a prestar el servicio y cualquier funcionario menor de cualquier dependencia, Provial, Transportes o cualquier policía municipal de tránsito, puede exigir ciertas dádivas o compensaciones a cambio de dejar circular las unidades. Toda esa ilegalidad se está propiciando con esa clase de medidas. Don Gamaliel Chin, entendemos que en los últimos 3, 4 meses la gran mayoría de las unidades pertenecientes al servicio de transporte extraurbano, pero también el de rutas cortas ha estado parado, sin ingresos a los empresarios, pero manteniendo costos recurrentes. Más, si a eso le sumamos, perdón, los costos que va a significar la transformación para respetar este acuerdo ministerial, ¿cuál es la situación financiera real de este sector? Y aparejado a esta, o igual junto a esta pregunta, el tema de las tarifas. ¿Tienen ustedes abierto un canal de comunicación, de negociación, o cómo piensan abordar el tema de las tarifas? Muy bien. Créame que la suspensión de casi 5 meses nos tiene severamente agobiados. Somos guatemaltecos pequeños, medianos y grandes empresarios y lógicamente todos dependen del trabajo y la generación de las unidades. Y por supuesto muchísimos tienen deudas contraídas con el sistema bancario que no se están liquidando y que están en suspenso. Bajo esas circunstancias, hoy todavía nos adicionan cargas para la bioseguridad que no estamos en contra de cumplirlas, pero tampoco se debe obviar el hecho de que el costo de operación que mantiene el transportista sumado a la bioseguridad debe tener una validación y de esa cuenta debamos tener un ajuste de tarifa, aunque sea para el momento de pandemia, pero tomar en serio de que el guatemalteco, en este caso en actividad de transporte, no debe ser quien pague las consecuencias de las políticas incompletas que se han generado durante el manejo de esta en todos los campos ministeriales. Sé decirle de que lo que hemos hecho abiertamente es casi presionar a la Dirección General de Transportes y al Viceministerio de Comunicaciones concretamente para hacerle pronunciarse de este sentir. Porque la situación es que no se interprete como un alza a la tarifa, sino como un costo específico que implica básicamente recuperar el costo de operación adicionando los de bioseguridad. Como guatemaltecos entendemos la situación que pasa todos aquellos que están trabajando con costos muy exagerados y aquellos que han quedado cesantes en la actividad en la que se desempeñaban. Pero deben de entender que el sistema de transporte es el nervio motor que mueve a las personas que hacen productiva nuestro país y somos nosotros los responsables de trasladarlos. No nos quieran pasar una factura para exigirnos que traslademos a los guatemaltecos a la mitad del precio del 16 de marzo de 2020.
Por supuesto, hemos presionado para que se aperture una mesa de negociación para este momento, dado que como transportistas extraurbanos que nunca hemos recibido una gota de subsidio, no lo estamos pidiendo, pero queremos que nuestra actividad sea justamente pagada por el precio de lo que cuesta. Entendemos la situación, pero necesitamos seriedad y formalidad de parte de los administradores del caso. Como guatemaltecos y empresarios de transporte estamos dispuestos a salir a trabajar, sí, por supuesto, pero no a perder. Nosotros no somos una entidad pública que estemos dispuestos a derrochar el dinero en beneficio de los guatemaltecos. Lamentablemente no tenemos ningún estipendio y por supuesto esperaríamos que no nos lo asignen, porque es una tortuosa situación que generaría mucha corrupción de la que ya hemos tenido experiencias en el departamento de Guatemala y que lógicamente estamos esperando que los guatemaltecos que hoy nos administran, me refiero a las autoridades, tomen la conciencia y la responsabilidad del caso y no la evadan, que finalmente tomen la responsabilidad que significa salir ante el pueblo de Guatemala y afrontar las consecuencias, una más de las actitudes que han tomado desacertadas en este proceso de pandemia y control al respecto. Doctor Conrado Reyes, usted hablaba, y es realmente el espíritu de esta legislación, en teoría mucho de ello, el distanciamiento social. Sin embargo, en el distanciamiento social en un bus, en un transporte, y esto lo hemos visto repetidamente en todas partes del mundo, sí significa bajar la ocupación de las personas. No hay forma que haya mayor número de personas mientras este virus esté latente. Entonces creo que deberíamos de centrarnos en que si las personas, los transportistas, como lo estamos escuchando al señor Chin, están comprometidos a cumplir con las medidas, se les permita un aumento de manera que puedan compensar de cierta manera esta baja ocupación que van a tener que tener, porque si no, realmente los buses, ya de por sí yo creo que la ocupación era 110%, porque siempre era como puros vuelos revendidos y con la gente parada y demás. Yo creo que es algo que ya hay que regular precisamente por tanto accidente y tanta cosa independientemente del virus. Y esto es una oportunidad para que la gente también haga conciencia, ¿no lo considera usted así? Efectivamente, Carmina, eso es cierto, pero también hay otro elemento fundamental. La limitación de locomoción diaria es de 4 de la mañana a 9 de la noche. Ninguna unidad de transporte extraurbano puede trasladar a guatemaltecos de aquí, por ejemplo, a Izabal, a Cobán, a Huehuetenango, a Tecungubán, a Coatepeque, en un horario de esa magnitud, si no sale de la ciudad capital antes de la 1 de la tarde, con el riesgo de que cualquier accidente en la ruta puede impedir que las personas lleguen a su casa, habitación, antes de las 9 de la noche. Entonces, ese es un punto álgido que debe de pensarse en el Ministerio de Transportes, porque no es posible que se limite a los guatemaltecos venir a realizar una actividad a la ciudad capital, una emergencia, la atención de un familiar, una consulta médica, cualquier situación, compra de insumos, compra de víveres, compra de materia prima o un montón de actividad que se concentra en la ciudad capital, porque el estado de calamidad limita también la circulación del transporte extraurbano. El transporte extraurbano debe de aperturarse en las mismas condiciones y calidad que se apertura y se mantiene aperturado desde el inicio de la pandemia el transporte extraurbano. ¿Qué quiere decir? Debe de tener libre circulación las personas porque eso evita la aglomeración de las personas. Si el tiempo de abordaje de las unidades se reduce o se limita al horario que se tiene actualmente, lógicamente vamos a tener aglomeración de personas queriendo llegar a su destino, Quetzaltenango, Jutiapa, Jalapa, Izabal, donde quiera que vayan, porque necesitan movilizarse, necesitan venir a ver a su familiar, posiblemente a entregarle alguna situación específica que no han podido hacer en los últimos 4 o 5 meses. Todo ese aspecto, la ignorancia o la incapacidad en las autoridades del Viceministerio de Transportes específicamente saltan a la vista porque nunca, ni siquiera tuvieron la más mínima idea de lo que iban a hacer cuando emiten ese acuerdo ministerial. Y por eso escuché en la tarde unas declaraciones del presidente de la Gremial de Transportes diciendo que se van a presentar acciones legales de denuncia por extralimitación de funciones de abuso de autoridad del viceministro de Transportes. Y la verdad, eso es lo que ha provocado. Lejos de llevar tranquilidad a la población y decirle, vamos a ayudarlos a que se puedan libremente movilizar a un costo bajo, con las medidas mínimas, con el distanciamiento posible, los está exponiendo y arriesgando a la población a seguirse viniendo en camiones, en motocicletas sin ninguna seguridad, en taxis de 4 o 6 personas dentro de cada unidad, etcétera, etcétera, pagando 10 o 20 quetzales de Misco a la ciudad capital, de Santa Lucía, Cozumalguapa, se pagan hasta 60 y 75 quetzales en moto,
igual que a Sanarate. Entonces, esa es la realidad que se está viviendo en la población más necesitada y es lo que las autoridades desconocen, ignoran o quieren ignorar y ocultar. No es cierto que el transporte extraurbano necesite solamente el tema de tarifas, porque sin la habilitación de los espacios de tiempo para la circulación, tampoco se puede prestar un servicio a la población más necesitada de este país. Conrado Reyes, Guatemala no cuenta con un servicio público alterno al servicio de buses extraurbanos. Pues no hay tren, no hay tranvía, no hay otras formas de transportarse masivamente. Es casi un monopolio natural lo que han generado el servicio de transporte extraurbano. A ver, ¿cómo debería, a su criterio, actuar la autoridad? Porque efectivamente se están afectando muchísimos derechos a los usuarios y también a los proveedores del servicio de transporte extraurbano. La verdad, Mariano, esto es una situación compleja que, insisto, ningún gobierno le ha prestado la atención que merece, ningún gobierno ha entendido que el transporte de pasajeros en este país es fundamental para llevar desarrollo, llevar industria, llevar capacidad a las poblaciones más necesitadas. Y esto es prácticamente una réplica de lo que ha sucedido en los últimos 15 años en el país con las autoridades a cargo del viceministerio. Lo único que aquí se debe hacer coyunturalmente por la pandemia es tomar las medidas necesarias para evitar la aglomeración de las personas, para evitar que sigan las personas arriesgando sus vidas en motocicletas y en taxis y en microbuses congestionados, con vidrios polarizados, que las autoridades de tránsito, de tráfico en las carreteras y al ingreso a la ciudad únicamente están recibiendo ciertas cuotas para dejar transitarlos. Si no se corrige eso, también las responsabilidades de transportes están incumpliendo con sus obligaciones para seguridad de la población. Posterior a esta pandemia o en forma coyuntural y paralela, debiera ya trabajarse seriamente en revisar el anteproyecto de ley de transporte que se elaboró hace 2 gobiernos. El gobierno pasado tampoco le puso ninguna atención a este tema, pero existe ya un anteproyecto de ley trabajado técnicamente con varios sectores para todas las modalidades. Señor Chin, ¿qué piensa usted de lo que propone el doctor Conrado Reyes con relación a la expansión de horarios que ustedes tengan permitido circular en otros horarios? Porque esto nos estaría creando también un privilegio dentro de las otras personas que dentro de su localidad no pueden moverse. Yo entiendo que un transporte hacia Petén, hacia Quetzaltenango, hacia Izabal requiere más horas y sí podría haber una salida nocturna antes de las 9 de la noche. El problema es que igual estas personas al llegar a su destino, creo que a excepción de Petén, el resto estarían llegando antes de que se cumpla, que se abra nuevamente el toque de queda. ¿Cómo analiza usted este conflicto? Porque si no, sí estaríamos haciendo una distinción especial con estos pasajeros y podría causar mucho conflicto también. Bueno, concretamente le puedo decir que como guatemaltecos estamos preocupados, como empresarios seriamente comprometidos con la bioseguridad. Nosotros queremos transportar al guatemalteco y lo que esperamos es que se nos permita operar como cualquier modalidad de transporte. Llevar a guatemaltecos con la seguridad que esto exige de acuerdo a los protocolos que se los han propuesto. Lógicamente que como guatemaltecos también tenemos la necesidad de cobrar por este servicio y lógicamente también el guatemalteco tiene necesidad y derecho de la movilidad. ¿A qué me refiero con esto? Por mucho tiempo durante la suspensión del servicio nos tuvieron con una falsedad de números que servía para la justificación de la detención del servicio. De pronto una noche, un domingo tan esperado, nos dicen que podemos salir, que todo se ha liberado y lógicamente dicen todo, pero aparentemente nos dejaron con la libertad de escoger lo que necesitábamos, pero no encontramos nosotros las sorpresas que nos tenían en esos paquetes, como bien decía el doctor Reyes, en el sentido de que nos dejaban la libertad, pero nos limitaban automáticamente en el mismo sentido. Todos los guatemaltecos tienen libertad de moverse a lo largo y ancho del país. Algunos tendrán necesidades más extensas y lógicamente ellos se devendrán la imposibilidad de lo que claramente acaba de explicar el doctor Reyes. Hay servicios que se inician en Guatemala y terminan alrededor de la costa sur con distancias que pueden exceder alrededor de los 250 kilómetros, pero aquí no se miden en recorrido en tiempo
no en distancia, sino en tiempo. Y eso significa que técnicamente es imposible que un guatemalteco se pueda mover antes de que el toque de queda lo pueda suspender. Deberían de existir excepciones y, lógicamente, aquellos servicios que están considerados a lo largo y ancho de la noche debieran permitirse con excepciones claramente identificadas para que esto no se populice y, lógicamente, cualquiera viole el toque de queda. Consideramos, lamentablemente, que prorrogaron el estado de calamidad porque eso mantenía las limitaciones vigentes. Otra vez, esperamos que en septiembre no suceda lo mismo y sigamos los guatemaltecos siendo como el antecesor a la entrevista que nos están haciendo, diciéndonos que vienen cosas más graves, cosas más graves, cosas más graves, pero curiosamente la situación, porque nos hemos convertido en analistas, tiende a la baja. Y lógicamente, sin el menosprecio de la condición de los que están catalogados como activos, no son un número importante porque tenemos que aprender a vivir en esto y en Guatemala no va a desaparecer ese temor, pero tenemos que aprender a manejarlo nosotros, individualizando la responsabilidad y tomando la colectiva. Cuando así nos toque a nosotros al prestar el servicio, tengan por seguro que estamos comprometidos como guatemaltecos a llevar adelante la situación de tal manera de que nuestros usuarios, cortos, largos, medianos, lógicamente reciban de nosotros la seguridad que tenemos comprometidos en brindarle a través del cumplimiento de protocolos. Conrado Reyes, unos 30 segundos para algunas conclusiones, algunos mensajes. Ya hemos escuchado, usted también lo anticipó, la posibilidad de impugnar por la vía legal el acuerdo ministerial del Ministerio de Comunicaciones. Gracias, Mariano. La verdad es que las gremiales de transporte, tengo conocimiento, están actuando en conjunto ante toda una serie de arbitrariedades y las limitaciones impuestas por el Viceministerio de Transporte. Y la verdad es que están expeditos los caminos. El Ministerio Público en su momento tendrá que investigar los ilícitos que se le presenten por parte de los transportistas. Y la verdad que no es necesario llegar a tales extremos en la medida en que el ministro de Comunicaciones, el ministro de Gobernación, por el tema de controles en carretera y también algunas sanciones eventualmente a las licencias de los pilotos, pudieran tener en su mano la posibilidad de evitar un asunto mayor y también la revisión de los límites de circulación en horarios para el transportista. El mensaje es claro, las autoridades tienen en sus manos la posibilidad de resolver este asunto en los próximos días, si es que realmente quieren que el guatemalteco vuelva poco a poco a la normalidad con las medidas de higiene y seguridad que todos ya conocemos. Don Gamaliel Chin, 15 segundos, un último mensaje, por favor. Claro, con mucho gusto. Deberíamos decirles de que como empresario del transporte estamos comprometidos y a la espera de soluciones prácticas y concretas en los 2 o 3 días que quedan de esta semana hábilmente. Hemos insistido y presionado y esperamos de que en beneficio de los usuarios que necesitan de nuestro servicio, las autoridades correspondientes sepan afrontar con responsabilidad. Caso contrario, tomaremos decisiones unilaterales que verdaderamente son en beneficio del usuario, aunque parecieran actos de rebeldía, pero seguros de que estamos en pleno derecho por las asesorías que hemos recibido. Muchas gracias. Bien, agradecemos a ambos que nos hayan acompañado esta noche. Bueno, Carmina, el último mensaje fue muy claro. Está anticipado un posible conflicto mucho más serio en el transporte extraurbano. No, yo los entiendo, pero sí creo que sería una discriminación porque las personas que van dentro del bus cuando lleguen a las 3 de la mañana tienen que moverse. Así que yo diría que en todo caso evalúen quitar ya el toque de queda. Sí, bueno, ambas entrevistas de hoy por la noche nos dejaron todavía algunas preguntas. Esperamos que pronto las autoridades de salud, del Ministerio de Salud, también nos acepten la invitación para el programa. Les deseamos una buena noche y un buen descanso.